querida, vamos buscando. Ahí Parece que está, sí mira. está. Ahí está. Está de incógnito, pero ahí está. 983 B 20. Esa es la. Ahí nos quedamos. 983 B 19. Bueno, 19. Les doy un minutito para ubicarse. Ya en las últimas clases ya ustedes van a estar duchos y ya tac, 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 va a salir rapidito. Ahora ya hay que esperar un poquito. Fede, ¿vos tenés versión digital? Yo tengo la versión digital, profe, que no sé en dónde le he guardado. Pucha. Ya la voy a encontrar. Bueno, igual pone pues Metafísica Aristóteles en Google y ahí aparece en PDF. Pone PDF y ahí te aparece algo te va a aparecer. Bueno, ya estamos. Juanda, ¿ya estamos? Estás buscando, todavía no has encontrado. Listo, maestro. Ya estoy Sí, ya digamos. estamos. Bueno, comenzamos. ¿Estamos? Díganme, háganme así si ya estamos ya para comenzar, para las. ¿Sí? Gabriel, ¿sí? Bueno. Las coordenadas, Sí, profe, ¿cómo eran? Perdón. sí, era 983 B 19. Bueno, comienzo a leer. Dice, acá ya entramos ya a la historia de la filosofía que hace Aristóteles, ¿no? Y dice, pero en cuanto al número, es decir, cuántos principios hay, para Aristóteles hay cuatro, ¿no? Pero bueno, y a la especie de tal principio, no todos dicen lo mismo. ¿No? Recuerden que para Tales hay uno, pero para Empédocles hay cuatro raíces, ¿no? Los famosos cuatro elementos, que no son cuatro elementos, ¿no? Bueno, sino que Tales, iniciador, miren lo que dice ahí, dice iniciador de la filosofía o dice iniciador de tal filosofía. Bueno, cuando Aristóteles dice que Tales es iniciador de tal filosofía, ¿es lo mismo que decir que la filosofía comenzó con Tales o que antes habían otros filósofos pero no hacían este tipo de filosofía? ¿Cuál de las dos interpretaciones les parece? Porque esto es muy importante. ¿Quién está del lado de pensar que Aristóteles está diciendo que Tales de Mileto es el que comienza con la filosofía como tal? ¿O quién es de la tesis que dice Tales inicia este tipo de filosofía, pero está abriendo la puerta para que nosotros consideremos que antes se hacía otro tipo, distinto? Particular de tal filosofía particularmente. Ah, Fernando, Yo también interpreto que se refiere a que Tales de Mileto comenzó ese tipo de filosofía, nada más. muy bien, muy bien. Alonso, Y sabes, aparte que en la traducción de Tomás Calvo Martínez nos dice el introductor de este tipo de filosofía, no quien inicia. peor todavía, más Ujú. claro todavía, Tomás Entonces Carlos Martín. lo que nos hace es pensar de que existe un tipo de filosofía del cual Tales nos da un comienzo. Pero ni siquiera da un comienzo, porque es el introductor, o sea, él la introduce en Grecia, Mm, De Egipto, desde Egipto, creo. desde Egipto. Ya le voy a explicar por qué. A ver, el 20 en griego 20, Taiautes, Argegos, dice.
Argegos. Es curioso, Argegos. Pero recuerden que Aristóteles dijo ya que la filosofía nace del ocio. ¿Se acuerdan? Y también dijo Aristóteles que los primeros que practicaron este ocio fueron la casta sacerdotal egipcia, que era la que tenía tiempo libre, puesto que no trabajaba, ¿no? O sea que no es descabellado pensar que la filosofía nació en Egipto. De hecho, hay una camada muy grande, no sé si alguno de ustedes creo que había mencionado que conoce los autores patrísticos de los padres de la iglesia, que contemplaban esta idea de que, sobre todo los padres alejandrinos, ¿no? Clemente de Alejandría, por ejemplo, que la filosofía nació en Egipto, ¿no? ¿Está presente acá en la clase esa persona que tiene esas nociones que la clase pasada mencionamos, que me iba a contactar para que hablemos? Al parecer no vino hoy, ¿no? No está con nosotros. Pero hay toda una línea patrística de padres de la iglesia que tiene esta tesis que estamos teniendo nosotros, ¿no? Y en particular, bueno, yo para qué les voy a mentir, yo suscribo esa idea de que la filosofía no nace en Grecia, ¿no? De que la filosofía nace en Egipto. El judaísmo y el cristianismo también, ¿no? Bueno, esa tesis también la desarrolla en un libro sobre el judaísmo y el monoteísmo, Sigmund Freud, ¿eh? Bueno, continuemos, ¿sí? Entonces dice, Tales, iniciador de tal filosofía, afirma que el principio es el agua. ¿Mm? Veamos cuál es la palabra griega para agua acá. Estamos en 21, a ver. La palabra para agua acá en griego es hidor. Hidor, de ahí viene hidrografía, ¿no? La hidrografía, el estudio de los ríos. Entonces la palabra es hidor. Por eso también manifestó que la tierra estaba sobre el agua. Y sin duda concibió esta opinión al ver que el alimento es siempre húmedo y que hasta el calor nace de la humedad y de ella vive. Y aquello de donde las cosas nacen es el principio de todas ellas. Por esto, sin duda, concibió esta opinión, y porque las semillas tienen siempre naturaleza húmeda, y por ser el agua para todas las cosas húmedas, principio de su naturaleza. ¿Entienden la postura del Tales de Mileto de Aristóteles? Miren, yo le voy a ser franco en esto, ¿no? Yo no voy a decir Tales de Mileto sin más, porque nosotros no estamos leyendo el pensamiento de Tales de Mileto, estamos leyendo el pensamiento de Aristóteles, ¿sí? Actualmente hay todo un movimiento filosófico que considera que en realidad Aristóteles no los lee bien a los presocráticos, no los lee bien a los ontólogos, ¿no? Entonces hay que decir que nosotros estamos leyendo el Tales de Aristóteles, ¿sí? Así ustedes cuando hablen y citen este texto digan, este es el Tales de Aristóteles, pero Tales de Mileto como tal es un pensador que, por ejemplo, Heidegger lo entiende mucho mejor, a Tales que el propio Aristóteles, ¿no? De hecho, Heidegger, en un libro que se llama Introducción a la Metafísica, considera que los presocráticos de Platón y Aristóteles son como hotentotes, son como oparrones así, ¿no? Que no entendían nada, ¿no? Como tontuelos así, que no entendían nada, ¿no? Bueno, Aristóteles está presentando a los presocráticos de una manera como si los presocráticos no entendieran nada. Porque en realidad tiene una especie de desprecio por los presocráticos, ¿no? Bueno, sigamos. Según algunos, también los primeros autores de cosmogonías
antiquísimos y muy anteriores a nosotros, ¿quiénes son los autores de cosmogonías? Hesíodo. Hesíodo, Homero. Che, no vea que Orlando ha vuelto a aprender, que le hemos apagado el micrófono y él lo ha vuelto a aprender. Ahí está. Hesíodo y Homero, ¿no? ¿Y qué dicen? Dice, hicieron en efecto al océano y a Tetis, padres de la generación y testigo del juramento de los dioses. El agua, la llamada por, y viste que en la traducción escribe agua con mayúscula, porque acá el agua no es objeto, es sujeto. No sé si en las traducciones de ustedes aparece el agua con mayúscula. Alonso, vos que tenés Calvo Martínez. Y no aparece en minúscula, aparece normal. Océano y Tetis sí aparecen en mayúsculas, pero cuando dice que los dioses Claro, juran por el agua es minúscula. claro. El agua, la llamada por ellos los poetas Estigia. Esta idea de que todo nace de un principio acuoso, ¿dónde la han leído ustedes? Yo en la Biblia. Ah, ¿estás, Luchito? ¿Acá estás? Claro, yo siempre estoy acá presente. Ah, ¿qué hace Luchito? Claro, en la Biblia, recuerden que decía en el principio y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Y no solo Entonces, eso, ajá, no solo eso, porque, por ejemplo, cuando habla acerca de las aves de los cielos y de todos estos animales, dice que las aguas de las arriba. aguas produzcan, dice, las aguas produzcan. Así, las aguas produzcan. Mira qué interesa. Y habla de las aguas de arriba para hablar del cielo y las aguas de abajo para hablar de los océanos y de los mares, ¿no? Así que hay todo un tema ahí bien mítico, bien mitológico, de pensar en el agua como la, la materia prima, digamos, ¿no? La materia del cual se generan todas las demás cosas, digamos, ¿no? Ese vendría a ser. Que para Tales de Mileto, la agua, el principio, es materia prima. ¿Qué es la materia prima? Es el sustrato del cual brota todo lo demás. Eso significa materia prima. En griego se dice protegile, materia prima, el sustrato del cual surge todo lo demás. Entonces, para el Tales de Mileto de Aristóteles, el agua es el sustrato del cual surge todo lo demás. ¿Eh? Luchito, sí, dime. Que eso parece ser una creencia de todo Mesopotamia, ¿no? El que el agua genera. Por ejemplo, después lo vemos también en el tema de las plagas de Egipto, que también las plagas de Egipto salen, o sea, al menos las moscas y todo esto salen de las aguas, y los sapos, las moscas, se generan en el agua. Bueno, lo que pasa es que para los antiguos, sobre todo, fíjense, ¿para qué pueblo el agua es el fundamento de toda su vida? Para los pueblos que viven del agua. ¿Y qué pueblo vivía exclusivamente del río? El pueblo egipto. El pueblo egipto es el pueblo que vive del Nilo. El Nilo es la base fundamental del pueblo egipcio. ¿Se entiende? Entonces, este, hay toda una reminiscencia, y acá nos hace entender también Aristóteles que esas ideas también vienen de ahí, ¿no? También hay mucho de la mitología que viene de ahí, digamos, ¿no? Esta idea no nace en Grecia, ¿no? Pues lo que más se respeta es lo más antiguo. ¿Eh? Qué frase más linda, ¿no?
lo que más se respeta es lo más antiguo. Es una frase muy linda. Y aquello por lo que se jura es lo que más se respeta. Entonces ellos juraban por el agua, ¿no? Y nosotros juramos por Dios, pero eso está mal, ¿no? Pero bueno. Pero es muy, muy lindo, ¿no? Aquello lo que más se respeta es lo más antiguo y aquello por lo que se jura es lo que más se respeta. Esa frase es una frase de Martín Fierro, ¿no? Esa frase para ponerla en la pared, así, ¿no? No es seguro que esta sea efectivamente una opinión primitiva y antigua sobre la naturaleza, pero se dice que Tales se expresó así acerca de la primera causa, pues a Hipón nadie pretenderá incluirlo entre estos por el escaso valor de su pensamiento, ¿no? Hipón era un filósofo de la época de Tales de Mileto que consideraba parecido sobre Tales con respecto al agua, ¿no? Pero Aristóteles dice es un pichiruch, un pensador menor, entonces no lo vamos a incorporar dentro de esta lista de lo que estamos hablando, ¿no? Primera causa, veamos qué palabra utiliza para primera causa. 30, 5, 4, 3, 2. Bueno, usa, doxa, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2. Tales, mention, legetai, tales, mentoi, doxa, adelon, tan, aforenantai, perites, protes, ahí está, tes, protes, aitías. Entonces, las primeras causas, ¿no? Acerca de la primera causa es tes, protes, aitías. Ese es el concepto de primera causa, te, prote, aitía. Entonces, hasta acá estamos en Tales de Mileto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre el pensamiento de Tales de Mileto? Vendría a ser que para Tales de Mileto todo comienza en el agua y termina en el agua, porque una de las cuestiones del arjé, del principio, ¿no? O de las proteaitías, como está mencionando acá Aristóteles, es que del lugar del cual todo nace es el lugar hacia el cual todo termina. Hay como una especie de pensamiento cíclico, ¿no? Todo nace y todo vuelve. Esto lo va a recuperar, por ejemplo, San Dionisio, el Areopagita, y va a hablar de exitus, aquello de donde nace, y reditus, aquello a donde vuelve, ¿no? De ahí viene la palabra redituable, ¿no? El retorno, una ganancia que retorna, digamos, lo redituable. Entonces, los presocráticos tienen una concepción cataquiclos, ¿no? Cíclica de la historia, no tienen un pensamiento lineal, no hay una diacronía, ¿sí? Hay un pensamiento cíclico donde de todo, desde lo cual todo nace es hacia lo cual todo vuelve. Este es el pensamiento de Tales. Aristóteles diría de las 4 causas, ¿de qué causa estaría hablando Tales de Mileto cuando habla del agua? ¿Material? Sí, pero veamos ya que en los mismos textos que está trayendo Aristóteles, el agua sería también la causa formal, porque todo es agua en el fondo, ¿no? Así que no es solo material, digamos, ¿no? ¿Y también causa eficiente? Bueno, bueno, y también causa final, porque es hacia lo cual todo vuelve. Es desde lo cual todo nace, que es la eficiente, y es hacia lo cual todo vuelve. Entonces, miren ustedes qué interesante que el ejercicio filosófico que estamos haciendo, que incluso con el mismo texto que está trayendo Aristóteles y las opiniones que tiene Tales según Aristóteles, no se podría pensar que ellos están pensando solo en la causa material, como el mismo Aristóteles dice.
Entonces, veamos cómo acá ya hay un ejercicio de subestimación de los presocráticos, ¿no? De presentarlos, como dice Heidegger, como otentotes, ¿no? Los otentotes son como oparrones, ¿viste? Y digo, gente así que no entiende mucho, oparrones se dice acá en la Argentina, no sé si entienden, ¿no? Tontuelo, así, este, porque él quiere presentarse como un gran filósofo, ¿no es cierto?, delante de ellos, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo que Tales de Mileto no es solo alguien que se está preguntando de qué están hechas las cosas simplemente, que es un filósofo que está buscando el principio fundamental de la realidad y que en el fondo es un metafísico, ¿ven? A ver, ¿estamos de acuerdo que Tales de Mileto es un metafísico? Porque para Sí, Aristóteles no lo es. Aristóteles le llama a los presocráticos, le llama physicoi, no le llama metafisicoi, no le llama gente que hace protefilosofía, filosofía primera, ¿no? Le llama physicoi, como buscan la causa material, ¿ve? Entonces, incluso leyendo lo que trae Aristóteles, Tales de Mileto, es más importante de lo que él dice, ¿no? De que lo que Aristóteles dice. Bueno, estamos estudiando, ¿no? Estamos estudiando Tales de Mileto, ¿no? El Tales de Aristóteles. Bueno, continuemos. Ahora vamos con dos más. Dice Anaxímenes y Diógenes. Nosotros nos quedemos con el más conocido, que era de Mileto, Anaxímenes de Mileto. Esto se llama la escuela de Mileto. ¿Sí? La escuela de Mileto. ¿Cuáles son los representantes de la escuela de Mileto? Los representantes, Orlando, no vuelvas a prender el micrófono, amado hermano. Ahí está. Déjalo tranquilo al micrófono. Los representantes de la escuela de Mileto son Tales, Anaxímenes y Anaximandro. Entonces, cuando ustedes escuchen en los manuales decir la escuela de Mileto, está hablando de estos tres, ¿sí? Ahora vamos con el segundo representante de la escuela de Mileto, que es Anaxímenes, ¿ok? Dicen que el aire es anterior al agua. A ver qué palabra utiliza para aire. La palabra para aire es teron kai malista. Anaxímenes, Diógenes, proteronte, idatos, kai malista, arge, ton, aplón, somatón. Idaton, el aire. Idatos, idatos. Bien. Entonces dice, Anaxímenes y Diógenes dicen que el aire es anterior al agua y el principio primordial entre los cuerpos simples. ¿Qué son los cuerpos simples? ¿Qué se les ocurre a ustedes que son los cuerpos simples? Por ejemplo, yo acá estoy viendo a Fernando González. ¿Él tiene un cuerpo simple o ya tiene un cuerpo compuesto? Compuesto. Compuesto. Él tiene un cuerpo compuesto. Ahora, ¿cuáles son los cuerpos simples? ¿Son anteriores a los compuestos o posteriores a los compuestos? Anteriores. Son anteriores a los compuestos. Entonces, los cuerpos simples son lo que para Aristóteles será después la materia prima, son la materia del cual surge la materia. Esos son los cuerpos simples. Entonces, para Anaxímenes,
Del aire brotan los cuerpos simples y de los cuerpos simples los cuerpos compuestos. Esa sería la estructura de la cosmología de Anaxímenes, ¿no? Del aire brotan los cuerpos simples y de los cuerpos simples los cuerpos compuestos. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. El metapontino Hipaso y el efesio Heráclito, acá nos quedamos con Heráclito, el efesio, dicen que es el fuego. Y acá la palabra fuego es pir, de ahí viene pirómano. ¿Eh? El porteño es pirómano, le encanta prender fuego a todo. ¿Eh? Entonces, ese Heráclito dice que es el fuego. Bueno, está hablando de cuál es el sustrato del cual brotan todas las cosas, ¿no? Entonces, Anaxímenes va a decir que es el aire. Acá no desarrolla mucho Aristóteles, pero bueno, desea que yo les explique un poco más de Anaxímenes o que avancemos sin conocer un poquito más de Anaxímenes, como ustedes quieran, ¿no? Díganme, ¿priorizamos a Aristóteles y avanzamos o les explico más de cada uno de los presocráticos por curiosidad de ustedes? Levanten la mano los que quieran que leamos un poquito de los presocráticos, que les explique un poquito de los presocráticos. Yo puedo, Juanda, Gaby. puedo preguntar Sí, algo. ¿cómo no? Majo, sí, ¿cómo no? Referendo o sea, cuando se habla sobre la materia prima en los presocráticos, ¿se me escucha? ¿Hola? Perfecto. Ah, Sí, se te perfecto. escucha. Ay, perdón, es que me había entrado una llamada. Cuando se habla de los presocráticos, como Anaxímenes, como Heráclito, que ahorita vamos a hablar de él, Tales de Mileto, que hablaban que el fundamento o la causa primera es el agua, es como la materia prima, ¿entendí bien? Bueno, lo que sí, pero no es solo eso. Estamos viendo que para ellos la causa es metafísica, porque es causa eficiente, es causa formal, es causa final, es causa material, es todo, es todo. ¿Se entiende? Entonces, no es solo, no es solo eso. Sí es causa, sí es materia prima, pero no es solo eso. ¿Me entendés, Majo? Sí, claro, no solamente Ar- es la materia prima, sino como la causa eficiente, la causa, o sea, es todo, es el todo. Por eso, podríamos decir causa total. ¿Mm? El agua para tales es causa total. ¿Eh? Bueno, Arturo, tenés un mensaje para la comunidad, para sectas. ¿Qué querés comunicar? A ver, mira, yo te iba a hacer una pregunta, ¿no? Este, em, la razón, bueno, primero te hago esta, la razón por la cual para Aristóteles no eran metafísicos era porque su principio terminan en la causa material y no en los universales y conceptos más abstractos que se llegan a través de todas las inducciones posibles. Para Aristóteles ellos son físicos porque para Aristóteles la materia no es causa, es causa material, pero es la causa material para Aristóteles es la más ínfima. Casi se La más podría decir que chafa, para Aristóteles, ¿cómo? la más chafa. Claro, es la más inferior de las causas. O sea, dentro de las 4 causas de Aristóteles, la causa material es la menos importante, es la menos metafísica incluso, ¿no? Entonces, claro, Aristóteles va a sostener que aquellos que hablan del agua, del aire, porque en la filosofía de Aristóteles el agua y el aire no es importante, no es causa primera. Entonces, yo le llamo interpretación asimilante, está haciendo como una intentio lectoris, está disolviendo, no está entendiendo lo que es el agua para Tales, sino que está juzgando según lo que es el agua para Aristóteles, lo que dice Tales.
como hacen los apologistas, cuando un católico lee lo que dice un protestante lee lo que dice un católico, no lee lo que dice el protestante en el marco protestante, lee lo que dice el protestante en el marco católico. Dice, pero mira la aberración que está diciendo. Claro, para un católico, si un católico dijera lo que está diciendo el protestante, sería una aberración. Pero para un protestante no es una aberración lo que está diciendo ese protestante, por ejemplo, ¿eh? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? Cuando Rabasi dice, dice que si reza mucho rosario, te mando al cielo a punta de rosarios. Claro, en el marco protestante eso no es así. Ahora, ¿qué quiero explicarles con esto? Que Aristóteles está juzgando la materia de la cual hablan los presocráticos ya desde la misma concepción aristotélica de lo que es el agua, de lo que es el aire, de lo que es el fuego, ¿sí? No se mete en la concepción que los presocráticos tienen acerca de esas causas. Las juzga a las opiniones de los presocráticos según ya el posicionamiento tomado del propio Aristóteles. Sí, sí se entiende clarísimo lo que les estoy diciendo, ¿no? Bien, Eso sería una crítica externa, digamos. claro, totalmente, claro que sí. Alonso, tenías algo para decir y también Luchito. Bueno, Luchito, a ver. Y algo de eso hay ahora, por ejemplo, en la discusión ecuménica entre católicos y los ortodoxos que son nestorianos, porque, bueno, se reconoce que de alguna forma la iglesia juzgó a los nestorianos no tanto por el concepto que ellos manejaban, sino de repente por una diferencia más semántica que conceptual. Entonces, claro, lo juzgó según la comprensión católica, no según el marco teórico que tenían los propios nestorianos. Así es, así es. Así es, tal cual, así es. Entonces, esta es una lección, ¿no? Nosotros no tenemos que hacer críticas externas. No podemos leer lo que dice el hermano desde mi propio pensamiento. Yo tengo que leer lo que dice mi hermano en el marco de su pensamiento. ¿Eh? Esto es algo importante de aprender y de hacer. Omar Quijano. Se llamaba eso intentio lectoris. Claro, la intentio lectoris es que yo leo el texto no con la intención del autor, sino con la mía. Ah, ok, ok. Sí. Bueno, ¿qué pensaba Anaxímenes? Que acá lo menciona de paso y dice que para él era el aire, ¿no? Anterior al agua y principio primordial entre los cuerpos simples. Entonces Anaxímenes acepta el pensamiento de Tales, pero dice que el aire es más fundamental que el agua. Anaxímenes consideraba que el mundo tenía, así como el alma nuestra cohesiona la materia y le da forma y la estructura a la materia, ¿no es cierto? De la misma manera el universo tenía un alma, había como un alma en el universo que lo cohesionaba al universo y le daba vida al universo, ¿no? Para Anaxímenes el universo estaba animado, por eso este pensamiento se llama ileozoísta, porque zoe significa espíritu y vida, y ile significa materia. Entonces, para Anaxímenes, la materia era un ser vivo. El universo era un ser que estaba vivo y que respiraba, como decían los pitagóricos. Dicen que el universo inhala y exhala, un ser vivo. ¿Se entiende, no? Entonces, para Anaxímenes, el principio de toda cosa es el alma del universo. El universo tiene un alma. Bueno. Un cristiano pudiera leer esto y decir, sí, el alma del universo es el Espíritu Santo, ¿no? El Berruach HaKodesh, el Espíritu Santo que se cernía, ¿no? Sobre Merrah Jafet, se cernía sobre las aguas, ¿no? Empédocles, los cuatro. Así, de simple, ¿no? Aristóteles. Empédocles, los cuatro. Ni siquiera dice los cuatro elementos, ¿no? Añadiendo además de los mencionados, que son el agua y el aire,
En cuarto lugar, la tierra, pues según él, estos subsisten siempre y son objeto de generación, a no ser por multiplicación o reducción numérica, juntándose y separándose hacia la unidad a partir de ella. Ya, para Empédocles, de los cuatro, en realidad a Empédocles no le llama elementos, por favor no digan los cuatro elementos, en realidad a Empédocles le llama los cuatro rikzomas con Z, rikzomas, ¿sí? Que en griego rikzoma son las cuatro raíces, de las cuales brotan todos los elementos. Entonces, para Empédocles hay cuatro raíces que son agua, aire, tierra y fuego. Desde la mezcla de esos cuatro por amor se juntan y por odio se repelen, se unen el fuego y el aire y forman una realidad, el fuego y el agua y forman otra, el agua y el aire y forman otra. Digamos, se van mezclando y se van combinando, y de las distintas combinaciones entre las cuatro raíces surgen todas las cosas. Pero no es que para Empédocles haya una por encima de la otra, sino que las cuatro son iguales de importantes, y cuando se aman se mezclan dos o tres y crean una cosa, y cuando se fusionan se aman, y cuando se odian se separan, y de la unión y de la fusión se van creando, de la fusión y de la separación, las distintas cosas que vemos en este mundo, ¿no? Y si nosotros pudiéramos escarbar hasta el fundamento, encontraríamos en el fundamento esas cuatro raíces, que por amor o por odio, después van a hablar Anaxágoras va a hablar de rarefacción y condensación, ¿no? La condensación es cuando se unen y la rarefacción es cuando se separan. Por esas microcombinaciones van apareciendo las cosas. Ese es el pensamiento de Empédocles, digamos, ¿no? Que Empédocles ya no es de Mileto, creo que es de Claxómena. Fíjate que Bueno, algo de Tales de Mileto, que para ahora sigue para hacerle el honor a Tales de Mileto que se dice hoy en la modernidad, es que Bertrand Russell decía que él tenía muy buena, en muy alta estima a Tales de Mileto, porque no estaba en realidad con lo poco que tenía, con lo poco nada que tenían de instrumentos para conocer la realidad y la naturaleza, llegó a una muy buena conclusión para no tener nada de tecnología, es decir, que el agua sea el fundamento, es algo que casi casi podríamos decir hoy en día, porque hoy en día dice Bertrand Russell que es el carbono que tiene moléculas de agua. Entonces, no estaba tan mal, Tales de Mileto, no estaba nada mal, no estaba nada bueno, perdido. está bien, pero lo que pasa es que Tales no está haciendo ese planteo así físico como pensamos nosotros, ¿no? Él está buscando un fundamento metafísico, ¿no? Pero bueno, sí, tenés razón, Arturo, sí, sí. Omar, Una pregunta justo sobre eso. Veo que se está haciendo como muy de moda releer a los filósofos antiguos con descubrimientos de la ciencia moderna. Y no sé cómo, si eso es bueno o malo, no desconozco eso. no, porque ellos no tenían esos planteos. En realidad ellos hay que entenderlos más como metafísicos que como científicos que están viendo ahí, digamos, de qué está hecho el universo. Un físico de hoy se preguntaría, ¿cuál es el núcleo central del universo? Los quarks, la materia gris, la materia negativa, la energía, digamos, ¿cuál sería los átomos? ¿Cuál sería, digamos, la base frontal de la estructura material del universo? Pero esa no es la pregunta de los presocráticos. La pregunta de los presocráticos es metafísica. ¿Cuál es el fundamento de la realidad? ¿En qué consiste la realidad como tal? ¿Qué significa que algo sea real? ¿De dónde viene la realidad? ¿Qué es lo realmente real? Es una pregunta que tiene su parentesco con la que se hace la ciencia y con la que se hace Aristóteles y lo que habla Arturo. Tiene un parentesco, pero hay que entender que es una pregunta metafísica. Entonces hay que leerla como una pregunta metafísica. ¿Estamos?
Arturo, ¿nos falta mucho tiempo? ¿Vamos ya terminando o le metemos 10 minutitos más? No, este se está grabando continuo. Ah, tenemos la posibilidad de no cortar. Así es. Muy bien, bueno, metamos lentos. Sigamos. Pero Anaxágoras de Clazómena, que es anterior a este por la edad y posterior por las obras, afirma que los principios son infinitos. A ver, ¿qué palabra utiliza para infinito? 15, 14, 13. Hiteros, arcas, stesongar, apanta. Apanta. Ah, no. Dice id, ísteros, apeirú. Acá aparece en Anaxágoras el tema del apeirú. Era infinito. ¿Sí? Infinito. Que los principios son infinitos, pues dice que casi todos los seres que tienen partes semejantes, como el agua o el fuego, se generan y se destruyen, así por unión y por separación únicamente, y que de otro modo ni se generan ni se destruyen, sino que permanecen eternos. Los principios son eternos. A ver, busquen en internet qué filósofo hablaba del apeirón. No sé si es Anaxágoras o Anaximandro. Pongan, ¿qué filósofo hablaba Los del dos, apeirón? ¿Ah? ¿Perdón? los dos hablaban de la Peirón como cosas Bueno, infinitas, ¿no? bueno, ahí estamos. Entonces, apeirú, vea que aparece apeirú por primera vez, apeirú, que significa, peirasmón significa fin, apeirú, infinito. El apeirú es la negación del peirasmón, ¿sí? Y el peirasmón viene de poro, que significa como salida. Entonces, peirasmón, apeirú, ¿no? Para Anaximandro, por ejemplo, el fundamento es, ¿cómo, Gaby? Algo así como algo sin límites, ¿se podría traducir? Claro, lo ilimitado. Sí, sí. Para Anaximandro, por ejemplo, el fundamento, el arjé, es apeirón, o sea, es infinito, y jaoristo, indefinido. Aoristo y apeirú, o sea, infinito e indefinido. Esta tesis es bien interesante, ¿no? Y es bien metafísica, ¿no? Porque para Santo Tomás de Aquino, Dios es indefinido, o sea, en el sentido de que no tiene una esencia que lo limita como tal. Es acto puro, no. Porque acá hay una tesis metafísica bien importante, ¿no? Es decir, los entes están limitados por la esencia. El fundamento de los entes no puede estar limitado por una esencia. Ese vendría a ser el pensamiento de Anaximandro y de Anaxágoras, ¿no? Interesante. Basándose en esto, podría uno considerar como única causa la que llamamos de especie material, ¿ve? Acá está haciendo como un repaso y le llama a ello como si estuviesen pensando en la causa material, pero incluso si nos quedamos con lo que él nos trae como doxógrafo, ellos no están hablando de la causa material. De hecho, si Anaxágoras habla de que es indefinido y de que es infinito, no puede ser la materia, porque la materia no es infinita. Incluso para Aristóteles no es infinita. Entonces, Aristóteles no es fiel a los textos que está trayendo para citar a los presocráticos. Los está leyendo como meros hotentotes, como dice Hayek. Bueno, ¿no les parece que muchos filósofos hacen eso? Que leen la historia de la filosofía como
tratando de subestimar a los anteriores para decir, soy yo el que viene. Casi No todos, hace ¿no? eso, no hace eso Hegel cuando dice, todos son filósofos, yo soy sabio, porque ellos buscan el conocimiento, yo lo poseo plenamente. No es un poco ese ejercicio de decir, todos eran medio tentotes y acá el que entiende soy yo. Heidegger cuando dice, nadie entendió el ser, todos olvidaron la pregunta por el ser y acá el que la entiende la pregunta soy yo. No es un poco ese ejercicio filosófico de digamos, de historiar tu pensamiento para mostrar que los que vinieron atrás tuyo son como tontuelos, así, ¿no? Ujú. Sí. Se hace mucho, ¿no? Se hace mucho eso, ¿no? Para presentar una novedad bueno, de subestimar a los antecesores, ¿no? Para presentar la novedad como un avance en la metafísica, ¿no? Es parte de la soberbia de los filósofos, ¿no? Así que no sean, no sean arrogantes cuando presenten su tesis, ¿no? Claro. Pero al avanzar así, la cosa misma les abrió camino. Miren qué interesante cómo dice, ¿no? No dice que la mente inquisidora de ellos, la cosa misma les abrió camino, ¿no? Como ellos tenían vocación realista, ellos estaban abiertos a la cosa se les fue mostrando, ¿no? La cosa misma les abrió camino, ¿no? Esta es una tesis, ¿cómo le llamarías, Arturo, a esta tesis de que la cosa se abre caminos? Que la cosa se abre camino, ¿en qué sentido? En el que lo está diciendo Aristóteles. Que la cosa se abre camino. Larvatus prodeo. O sea, como Esta es una aletheia. tesis, No, no, aletheia no. esta es una tesis fenomenológica. Le está dando a las cosas la capacidad de mostrarse, se están mostrando las cosas. Esta es una tesis fenomenológica de Aristóteles. Ujú. Por eso es que dice que Bien. lo primero que se presenta es el ente en cuanto al ente. Claro, pero eso no es Aristóteles, es el que habla así, es Santo Tomás. Mm. Pero sí, Aristóteles plantea algo parecido, pero así como lo estás diciendo vos, ese lenguaje es de Santo Tomás. Ah, ok, perdón. Pues, si es indudable que toda generación y corrupción proceden de uno o varios principios, esta es una de las grandes preguntas de la metafísica. ¿Cuántos principios hay? ¿4 o hay uno por encima de los 4? ¿Hay una causa por encima de las 4 causas? La causa final. No, porque la causa final es parte de las 4. No está por encima de las 4. Es parte de las 4. Es la cuarta, digamos. Ah, ok, no hay jerarquía dentro de ellas. Sí, pero la pregunta que yo les estoy haciendo ahora es otra, ¿hay una causa que esté por encima de las 4 y las unifique a las 4? ¿O hay solo esas 4? El arjé. ¿Y cuál es el arjé para Aristóteles? El ser. ¿Materia? El protónquino, una quinetón. Esos son uno de los planteos de Aristóteles, que hay que resolver. Sigamos leyendo. ¿Por qué sucede esto y cuál es la causa? Ciertamente el sujeto no se hace cambiar a sí mismo. Por ejemplo, ni la madera, cuando dice sujeto, ¿de qué está hablando acá? De la materia, ¿no? Porque el sustrato del cambio es la materia, y la materia no se da el cambio a sí misma. Por ejemplo, ni la madera ni el bronce son causas de que cambien una y lo otro. Ni la madera hace la cama, ni el bronce la estatua, sino que es otra la causa del cambio. ¿De qué causa está hablando Aristóteles cuando dice la madera no se hace cama y el bronce no se hace estatua? ¿De la causa formal? No. Tecné. De la eficiente. Siguiente.
Claro, la causa eficiente es la que toma la madera y la hace cama, la que toma el bronce y la hace estatua. Esa es la causa eficiente, es la causa agencial, por la cual la materia que en potencia tiene una forma pasa a tenerla a la forma en acto. Había un amigo nuestro en el grupo que siempre mandaba temas de la taza, la cuchara. ¿Está acá o no? El alumno ese que se acuerdan que al principio siempre nos mandaba reflexiones de él sobre la taza, la cuchara, ¿sí? No, no sé si han visto ese mensaje. ¿No es Orlando? ¿No, no saben de qué les hablo? ¿Nadie ha visto nunca en el grupo un comentario así? Sí, yo miraba, eran bien largos, pero ya no he visto que comente. ¿Pero no es Orlando ese? Porque hace rato había uno que, acá que se llamaba Orlando, que prendía el micrófono a cada rato. Sí, Orlando se llama quien manda esos mensajes, pero no sé si será el mismo que está conectado. Así es, no sé si será. Bueno, porque es interesante, ¿no? Que esté acá y que aprenda, porque justo ya estamos empezando a hablar de eso, ¿no? De la sustancia, el cambio, la materia. Ya vamos a empezar a hablar de la taza, de la cuchara, todas esas cosas, ¿no? Entonces es interesante que esté acá, porque en el fondo es para aprender. Bueno, investigar eso es buscar otro principio, el otro principio. Como diremos nosotros, de donde procede el comienzo del movimiento. Entonces, ese otro principio es la causa eficiente. Entonces, para Aristóteles, ¿la causa eficiente es un poquito más metafísica que la causa material o no? Según cómo lo está presentando él. Sí, Claro, la causa material es de qué está hecha la cosa. Aristóteles supone que los presocráticos estaban haciendo esa pregunta. Entonces él dice, bueno, pero ¿quién es el que la mueve a la materia? ¿Cuál es el principio del movimiento para que la materia aparezca en esta u otra forma? Entonces, la pregunta por la causa eficiente es más metafísica que la pregunta por la causa material. ¿Ven que hay un orden en las causas? Las está ordenando, ¿ven? Entonces, ¿cuál es la primera causa en el orden de la primera en el orden de la menos importante? Vamos a decir así, la primera en el orden del conocimiento, que es la última en el orden del ser, la material. ¿Cuál es la segunda en el orden del conocimiento, que es la tercera en el orden del ser? La forma. La eficiente, que es la que estamos desarrollando ahora. Todavía no estamos en la causa formal, todavía ni le hemos mencionado. Estamos desarrollando la eficiente. ¿Están de acuerdo conmigo o no? sí, Estamos de acuerdo que la menos metafísica es la material y un poquito más metafísica es esta, la otra, la eficiente. Bueno, pues bien, los que emprendieron por vez primera este camino, ¿cuál camino? El de la causa eficiente. ¿Están conmigo o están en otro lado? Para mí que ustedes están viendo Netflix, están viendo otra cosa, se están entreteniendo con otra cosa. No, no me están siguiendo. Yo sí tengo la duda porque sería mayor la causa formal a la causa eficiente. Ah, pero eso ya va a venir después. Cuando toquemos la causa formal, vamos a explicar. De hecho, Aristóteles lo explica. Ahora nos interesa entender por qué es más importante la eficiente que la material. Porque la clase está en eso ahora, ¿me entendés? Y cuando Yo estoy lleguemos a... atento. Bueno, meta. Entonces, cuando nos toque hablar de la causa formal, ahí vamos a tocar ese tema. Ahora no, porque si no se va a desordenar la clase. En el orden del conocimiento, entonces, profe, es material, eficiente, formal y final, elevándose. Claro. En el orden del Bien. conocimiento, ese es el orden de importancia de la causa. Y en el orden del ser, al revés. Primero la final, después la formal, después la eficiente y después la material. Bueno.
y sostuvieron que el sujeto era uno, no se plantearon a sí mismos ninguna dificultad. Pero algunos de los que enseñaban tal unidad, como vencidos por esta investigación, afirman que lo uno es inmóvil. Y también la naturaleza toda, no solo en cuanto a la generación y la corrupción. Pues esto es antiguo y todos lo admitieron, sino también en cuanto a los demás cambios. Y esta es doctrina peculiar suya. Bueno, acá vamos a quedarnos un ratito. Ellos dicen que el sujeto es uno. ¿Qué significa? Que el sustrato último del cual vienen todas las cosas es uno solo. Acá está dejando afuera claramente a Empédocles, ¿no? Pero, ¿cuál fue la dificultad de ellos? ¿Qué está diciendo Aristóteles? Aristóteles está diciendo que ellos consideraban que había un solo sujeto, un solo sustrato, ¿no? La palabra sujeto es hipokeimen, ¿no? Un solo sustrato. Y ellos consideraban que este sustrato era akinetos, es decir, era inmóvil. ¿Está ahí ¿Por qué lo diciendo que ellos no hacían la distinción, profe? ¿Entre qué? Entre el movimiento y las causas que proponían, las causas materiales. Es como que ellos no hacían la No, distinción. acá lo que está diciendo es que, claro, como ellos se dan cuenta que la materia no se da forma así solita, porque así o no, ustedes se dan cuenta que esta guitarra no se hizo solita, ¿no? Que necesito a alguien que tome la materia y le dé forma, ¿no? Entonces, como Aristóteles está presuponiendo que la materia segunda no se da forma solita y que ellos están buscando la causa material, Aristóteles está diciendo, bueno, pero ellos no se preguntaron de dónde, quién las tomó a la materia prima y le dio forma a las cosas. Es como que para ellos esa materia era inmóvil, por lo tanto no necesitaba que alguien le dé forma. Entonces, como la materia no necesitaba que alguien le dé forma, no hay una causa anterior a la materia. Ese es el error que ellos tenían metafísico. Por eso consideran que la materia, esa materia es inmóvil. Ahora, ¿entienden lo que les estoy diciendo o no? Si la materia es móvil, ¿es necesaria la causa eficiente o no? No, Escucha la no pregunta, sería necesario. escucha la pregunta, va de nuevo la Sí. pregunta. Si la materia es móvil, ¿es necesaria la causa eficiente o no? Sí, Sí. Claro, si la materia es sí, móvil, pero ¿quién la va a mover a la materia? ¿Acaso algo se hace pasar de potencia a acto a sí mismo? ¿La materia se puede hacer pasar a solita de materia de potencia a acto? Entonces, si la Necesita materia es otro. móvil, si la materia es móvil, ¿es necesaria una causa más importante que la material? sí. Si la materia es móvil, sí. Entonces, ¿cuál fue la solución de los presocráticos para proponer la causa material como la más metafísica? Suponer que esa causa material es móvil o es inmóvil. Aquinetón. Inmóvil. Y de esa manera se saldaron el problema de ir a la causa eficiente. Eso es lo que está diciendo Aristóteles. ¿Se entiende el planteo? O sea, estaban en un embrollo y para salir del embrollo se metieron en otro embrollo peor, que es decir que la materia es inmóvil. O sea, ya es un error presentar la materia como fundamento, dice Aristóteles. Pero ¿cuál es el error peor todavía? Que para no salir del error, en vez de buscar la causa eficiente, la hicieron inmóvil a la materia.
¿Sí se entiende? Está diciendo, cometieron un error y para salir del error cometieron otro segundo que es peor. Los está tratando como otentotes. Porque en realidad para los ontólogos la fisis es inmóvil, pero es causa del movimiento. Los que se mueven son los taonta fisei, pero la fisis es inmóvil. Eso lo explica Aristóteles en Introducción a la Metafísica. Si ustedes quieren entender el libro alfa de Aristóteles y llevarlo a sus mejores conclusiones, lean Introducción a la Metafísica de Heidegger. Lean ese libro, pero no van a entender nada. Y entonces, no me quiero mandar a leer, Johnny. Vamos arriba, Luchito. Profe, está peor que los presocráticos, ustedes. Yo estoy peor que Aristóteles. Los estoy tratando a ustedes como otentotes. No, sí van a entender, sí van a entender. Pero pasa que Heidegger es difícil. ¿Alguno de ustedes intentó leer a Heidegger? Sí. ¿Es fácil? ¿Es fácil entenderlo a Heidegger? Es difícil entender a Heidegger. Bueno, o si no pueden hacer como Diego Rusarín, que lee todo y él cree que entiende y no entiende nada, pero él está contento con su vida porque él cree que entiende las lecturas, ¿no? Y él las enseña como si las hubiese entendido, ¿no? Así, pueden autopercibirse entendiendo como Rusarín y viven felices, viven sin problema, ¿no? Con un Dunning-Kruger tremendo. Bueno, sigamos. Porque en la teología también hay Dunning-Kruger, ¿no? Así que bueno, no nos metamos ya en eso. Así pues, entre los que sostienen que todo es uno, nadie llegó a concebir tal causa. ¿De qué causa está hablando? Del eficiente. De la causa eficiente. De la causa eficiente. Todos los que sostenían que el principio es uno, sostenían que el principio era material e inmóvil. Incluso los que sostenían que el principio es uno, aunque no era material, dice, a no ser quizá, miren abajo, ¿alguien tiene yebra? ¿Alguien tiene yebra en papel? ¿O alguien tiene yebra en formato digital? ¿Alguien tiene yebra? ¿Nadie lee yebra? Digital, sí, yo la tengo en digital. ¿Qué dice la nota al pie de página número 21 cuando dice, así pues, entre los que sostienen que todo es uno, nadie llegó a concebir tal causa? ¿Qué dice la nota al pie de página 21? Aquella de donde procede el principio del movimiento, es decir, la causa eficiente. ¿Ven? ¿Ven que estamos hablando de la causa eficiente? ¿Ven? ¿Ven que estamos hablando de la causa eficiente? Entonces, todos los que consideran que el principio es uno, para Aristóteles, ¿cuántos principios hay? Y él está hablando de aquellos que consideran que el principio es. Y aquellos que consideraron que el principio es uno, pensaron que ese principio era móvil o inmóvil. 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 Y aquellos que consideraron que el principio es uno, no concibieron la causa eficiente, salvo quizás, ¿quién dice? Parménides. Parménides consideró que el principio es uno, pero lo puso como causa eficiente, además. O sea, que Aristóteles es el primero que, perdón, Parménides es el primero que descubre la causa eficiente, está diciendo. Parménides. Y en tanto en cuanto afirma que no solo un elemento, sino dos, en cierto modo, son causas. ¿Cuáles son las causas de los entes? Entonces, la combinación entre el ser y el no ser, que son los dos elementos. Para Aristóteles llama elemento como decir, es un sujeto, ¿no? Un elemento, ¿no? El ser y el no ser.
Por la combinación entre ser y no ser surgen los entes, mezclados de ser y no ser. En cambio, a los que dicen que son más los principios, les es más fácil enunciarla. ¿A qué? A la causa eficiente. Por ejemplo, a los que admiten como tales lo caliente y lo frío, o el fuego y la tierra, pues atribuyen al fuego la naturaleza motriz y al agua y a la tierra y a otros elementos semejantes lo contrario. Entonces, ¿cuál sería la causa formal para ello? Perdón, la causa eficiente. ¿Contrario? El fuego. Porque ¿qué hace el fuego? Es causa motriz. ¿Qué significa ser causa motriz? Causa del movimiento. ¿Y cómo se llama en Aristóteles la causa del movimiento? Causa eficiente. Bien. Entonces, ¿cuál de los filósofos presocráticos consideraba que el fuego es causa eficiente? Heráclito. Muy bien. Bien, tan bien, ¿ves? Esos son mis alumnos, ¿ves? Cuando no me responden nada me hacen infeliz. Y cuando responden así como ahora me hacen feliz. Bueno, se va entendiendo entonces, ¿no? Está viendo cómo de a poquito San Agustín, en un libro que se llama Comentario al Evangelio según San Juan, da unas metáforas que retoma Santo Tomás en la Suma contra los Gentiles, que es la metáfora de las navegaciones del espíritu humano. Entonces, San Agustín dice, el espíritu humano es como cuando uno se mete en una balsa, en el río, en el mar, y va profundizando hasta mar adentro. ¿Dónde se pueden pescar los mejores peces? ¿En la orilla o mar adentro? Mar adentro. Mar adentro. Entonces, ellos fueron escarbando de lo más superficial, la causa material, se fueron metiendo a la eficiente, de la eficiente a la formal, de la formal a la final, y después descubrieron la causa total que es Dios. Entonces, dice San Agustín, fueron de menor a mayor navegando hacia las causas más importantes, ¿no? Entonces, se llama la metáfora de las navegaciones del espíritu humano. Aristóteles está haciendo también un poco este recorrido, no sé si se dan cuenta, está mostrando cómo el espíritu humano fue navegando hacia las causas cada vez más remotas y más últimas y más metafísicas, ¿no? Está mostrando ese itinerario de las navegaciones, ¿no? Bueno, hasta acá, ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna duda de lo que ya venimos viendo, algo que les haya quedado en la nebulosa? Esto de las navegaciones se podría ver, digamos, de manera como una analógica en el sentido de que, digamos, digamos, el recorrido de Santo Tomás no es del todo excluyente con el de Aristóteles, sino que hay una analogía, ¿no? O sea, digamos que no trata de decir yo te voy a reemplazar, sino más bien yo voy a profundizar más, voy a recorrer aún más, ¿no? Voy a llegar más lejos, pero porque, por ejemplo, el univocismo podrá pensar, yo vine a quitar, y no, o sea, ese concepto de las navegaciones puede ser análogo, ¿no? Como aletheia de alguna manera, una aletheia, de hecho. Sí, una Sí, aletheia sí, de sí. Hegel, sí, 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 sí. Sí, porque se va develando la trama de a poco, ¿no? Es como que hay un proceso en el que se va develando la trama, ¿no? Hegel, Bueno, Hegel es aristotélico, ¿o no? Hegel es sí. aristotélico, claro, por supuesto. Bueno, continuemos entonces. ¿Está linda la metafísica o no? ¿Era lo que esperaban o no? ¿Están aprendiendo algo? Sí, ¿no? Están aprendiendo algo. El doctor está resolviendo una causa judicial mientras aprende. Miren cómo está entretenido el doctorazo ahí. Está atendiendo a los clientes, ¿eh? Está atendiendo a los clientes, mira. Y es Profe, pícaro, ¿no? Apaga la aquí, cámara, pa. Apaga la cámara, mira. es que
este es mi escritorio, ¿qué quiere que haga? No se puede vivir con solo empleo. Claro. Y sí, hay que trabajar para pagarlo al curso de Aristóteles. ¿Ah? Así es, caro. Claro. Hablando de Bueno, escritura, profe, tíreme de nuevo las coordenadas, ¿dónde estamos? ahora te querés reincorporar al curso, ¿no? Ah, 984 B8. 984 B8. Mira cómo el porteño se ha dado cuenta que el doctor se está reincorporando al curso, mira. Ya le han sacado la ficha. Pero es sutil, es sutil. Es sutil, claro. Mira, para pasarle el cuarto a un abogado, tiene que hacer un curso de retórica de 20 años más. qué mala fama que nos hace, qué mala fama. Ay. Dios. Bueno, después de estos, y considerando que tales principios no bastaban para generar la naturaleza de los entes, ¿por qué dice ente acá, che, en vez de decir sustancia? Estamos en 8. Veamos, ¿por qué dice entes? Son. ¿Dónde está acá? 8, 9. Miren, la correcta traducción acá sería usía, porque es uson, usa, cosas. Sí, usa, uson, dice acá. Acá en la traducción de Tomás Calvo dice de las cosas que son, puesto que eran Claro, ¿ves? insuficientes para generar la naturaleza de las cosas que son. Claro, claro, ¿ves? Yo estoy en Yebra y dice uson, que es cosa. Yo creo que la mejor traducción acá no es ente, sino cosa, para generar la naturaleza de las cosas. Así que lo que tienen Yebra, corrijan esa. Yo tengo- La correcta traducción es cosas, dice de las cosas. ¿Ah? ¿Perdón? la de Hernán Suchi también dice la naturaleza. Sí. ¿Qué dice? No te escuché lo último. ¿Dice cosa? También la de Hernán Suchi dice del nacimiento de la naturaleza de las cosas. La correcta traducción es cosas. Así que lo que tengan Yebra, por favor, saquen entes, tachen ente y pongan cosas. Porque si una mala traducción puede generar confusión. Nosotros no queremos confundir, así que. Bueno, primer error que le encontramos a Yebra. ¿Ve por qué yo les había dicho que la mejor traducción no era la de Yebra, no? ¿Se acuerdan que yo les dije que la mejor era la de Ulm y después la de Tomás Calvo Martínez, ¿no? No, la de Hernán Suchi. Esta es la mejor, la de Suchi. Después, la segunda mejor es esta, la de Tomás Calvo Martínez. Y yo estoy leyendo la tercera mejor, que es esta, la de Yebra. Pero acabamos de encontrar el primer error en la traducción de Yebra, ¿sí? Este es el primer error en la traducción. Bueno, y es un error importante, ¿eh? Un error de traducción importante. Y de nuevo, obligados, como hemos dicho, por la verdad misma. ¿Ven que acá hay tesis fenomenológicas? ¿Ven que él no dice que el sujeto está buscando, sino que la cosa se muestra? Que la verdad se muestra, eso es lo que dice Paul Ricoeur, ¿no? El ser se quiere dar a conocer. Digamos. No es el sujeto el que lo quiere conocer al ser, sino el ser el que se da a conocer. ¿Qué Bueno, implicaciones trae, profe, esta diferencia entre que cosas en o una, entes?
que el sujeto es el que busca es una tesis moderna de Descartes. Que las cosas se dan a conocer es una tesis realista. O sea, por lo de regulans. No simplemente por el hecho de que las cosas se dan a conocer. No se están ocultando, se dan a conocer. La verdad se quiere mostrar, se está mostrando. Otros filósofos buscaron el tercer principio, obligados por la verdad misma, buscaron el tercer principio. ¿Y cuál es el tercer principio? La tercera causa, Ajá, la formal. La causa la formal. formal. La formal, bien. La causa formal, bien. Pues, de que unas cosas, acá dice entes, ¿no? Pero ya saben que la traducción es mala, ¿no? Así que ahí vamos a poner. Pues, de que unas cosas, acá pongamos unas cosas, hayan producido en otros se produzca lo bueno y lo bello, sin duda no es causa ni el fuego, ni la tierra, ni ninguna otra cosa semejante. O sea, de que en unas cosas haya y en otros se produzca lo bueno y lo bello, no es causa del fuego. El fuego no es causa ni de ni de lo bueno ni de lo bello. Ni probablemente aquellos lo creyeron. Y tampoco estaría bien confiar a la casualidad y al azar tan gran empresa. Esto es 15. A ver, veamos qué dice el 15 acá. ¿Y qué? A la causalidad en griego es automaton. Automaton. Y la suerte es tique. Tique, el azar o la suerte, ¿no? La causalidad, que es automato, y la tique, que es el azar. O sea, no podemos pensar que es obra de la mera casualidad. Por eso, cuando alguien dijo que, igual que en los animales, también en la naturaleza había un entendimiento que era la causa del mundo y del orden, todo se mostró como hombre prudente frente a las divagaciones de los anteriores. Sabemos con seguridad que Anaxágoras adoptó este punto de vista. Bien, acá en realidad está haciendo una mezcla entre la causa eficiente y la causa final, ¿no? Está presentando la causa eficiente y la causa final. Pero en el orden después va a desarrollar la causa formal, como la tercera causa. Eh, el que consideró de alguna manera que la causa eficiente, digamos, es causa, ¿cómo podríamos decir? Causa racional, es una causa, podríamos decir, es una causa, es un sujeto, una causa agencial, un agente racional, es Anaximandro, que consideraba que el origen de en el origen de la naturaleza había un entendimiento, ¿no? Y la palabra entendimiento acá es 16. Vamos a 16. Nous, el nous. El nous. Acá dice Neson, que es el nous. O.
Así es. Pasentes, oion, nous, neson, el nous. El nous es el entendimiento, que vendría a ser la causa primera de todas las cosas. Sabemos con seguridad que Anaxágoras adoptó este punto de vista, pero se dice que su primer iniciador fue Hermotimo de Clasómenas. Así pues, los que pensaban de este modo afirmaron que la causa del bien era el principio de los entes y al mismo tiempo el principio de donde reciben los entes el movimiento. Ven que está hablando de la causa final acá. Está hablando de la causa final. Y la eficiente eran... ¿Ven? ¿Ven que yo les dije? Miren cómo acá está lo que dice. ¿Tienen Yebra? Busquen la nota al pie de página número 22. ¿Vieron que yo les dije que estaba haciendo una mezcla de la eficiente y la final como una misma causa? ¿Qué dice Yebra? Es decir, la causa final y la eficiente eran un mismo principio. Statuerunt ut non sehun No, bueno, no. geren. Está bien, pero no hace falta. ¿Se entiende? ¿Ven? ¿Me creen si les digo que yo no había leído en la nota al pie de página y me di cuenta? ¿Vieron que yo les dije que venía la causa formal, pero en el medio de la lectura me di cuenta que era una mezcla de la final y la eficiente, y es lo que dice el Bonitz? Bueno, están con un profe que algo está entendiendo el texto, ¿no? Profe, Bueno. ¿y su traducción? ¿Para cuándo? La Vos sabés traducción. que yo una vez hice una traducción, yo una vez enseñé en la universidad con mi traducción de la metafísica de Aristóteles, traduje párrafos, vamos al Fedón, che. ¿Se acuerdan que íbamos a trabajar con el Fedón? Vamos al Fedón a leer Anaxágoras, el tema del nous, para ver cómo este Aristóteles considera que Anaxágoras es el primero que más o menos vislumbra la causa final. ¿Dónde tengo yo mi Platón? Acá está. Ay, señor de campo. Muy bien, señores. Vamos a leer el Fedón. ¿Se acuerdan que tenían que tener listo el Fedón? Así que vamos a meterle al Fedón. ¿Todos tienen el Fedón? Búsquenlo en internet, los que no tengan el Fedón. Eso. Fedón. Fedón 97A, 97C. Fedón 97C. David Moringio, así de lejos, parece a un jugador de fútbol, un delantero que era de River, que se llamaba Alario, Lucas Alario. No sé si lo ven parecido. ¿Sí, no, Gaby? ¿No tiene una onda así Alario? ¿Viste? Ahora está jugando en Estudiante, es delantero de Estudiante. Juanda, ¿ya tenés el Fedón? ¿Ya estás ahí? Sí, maestro, pero estoy perdido con la referencia exacta que dio. O sea, la página no. 97A. Igual. No es página, ¿no? Es la numeración, 97AC. No busquen página, yo no estoy diciendo página. Sino como vemos en Aristóteles, la misma manera de numerarlo Aristóteles. Bien, ya llegué ahí. 97A. Claro, no, 97C. Comienza 97. diciendo, pero yendo en cierta ocasión a uno que leía de un libro, claro,
¿Quién llegó ya? Gaby, ¿vos ya llegaste? ¿Sí? Bueno, ¿te animas a leer, Gaby, por favor, el texto? Hay que leer unas 3 o 4 páginas hasta entender la idea central. Dale, dale. Apago la cámara para que no se tilde. Bueno, Gaby, dale, a ver. Y una vez oí decir a alguien mientras leía de un libro de Anaxágoras, según dijo, que es la mente lo que pone todo en orden y la causa de todas las cosas. Regocijéme con esta causa y me pareció que, en cierto modo, era una ventaja que fuera la mente la causa de todas las cosas. Pensé que, si eso era así, la mente ordenadora ordenaría y colocaría todas y cada una de las causas allí donde mejor estuvieran. Así pues, si alguno quería encontrar la causa de cada cosa, según la cual nace, perece o existe, debía encontrar sobre ello esto: ¿cómo es mejor para ella ser, padecer o realizar lo que fuere? Y O según sea, este ordenarla razonamiento, hacia su... Perdón, Gaby, ¿no? Ordenarla hacia su bien, ¿ven? Esa es la causa final. Ordenar las cosas con la razón hacia su bien, hacia lo mejor. Bien, y según sigamos. este razonamiento, resultaba que al hombre no le correspondía examinar ni sobre eso mismo, ni sobre las demás cosas, nada que no fuera lo mejor y lo más conveniente, pues a la vez, por fuerza, conocería también lo peor, puesto que el conocimiento que versa sobre esos objetos es el mismo. Haciéndome, pues, con deleite estos cálculos, pensé que había encontrado en Anaxágoras a un maestro de la causa de los seres de acuerdo con mi deseo, y que primero me haría conocer si la Tierra es llana o esférica, y una vez que lo hubiera hecho, me explicaría a continuación la causa y la necesidad, diciéndome lo que era lo mejor, y también que lo mejor era que fuera de tal forma. Bien, sí, ya seguimos. Pero ven que está diciendo, yo encontré a alguien que decía que la causa de todo es el entendimiento y que el entendimiento ordena las cosas hacia lo mejor, que es parecido a lo que enseña Aristóteles. Entonces dijo Sócrates, leyendo a Anaxágoras, me topé con un maestro de la causa. Impresionante, quedé asombradísimo porque era un metafísico de fuste. Me está hablando de que hay un entendimiento que ha creado las cosas y las ordenó hacia lo mejor. Eso es lo que piensa Aristóteles. Esa es la tesis de Aristóteles. Pero ya la encuentra Platón en Anaxágoras. Por eso le estoy leyendo el Fedón, para que vean de dónde viene Aristóteles, ¿no? Aristóteles está leyendo Anaxágoras desde Platón. Platón ya intuyó la tesis de Aristóteles y está acá escrita. Sigamos leyendo, Gaby. Y si dijera que estaba en el centro, me explicaría acto seguido que lo mejor era que estuviera en el centro. Y si me demostraba esto, estaba dispuesto a no echar de menos otra especie de causa. E igualmente estaba dispuesto a informarme sobre el Sol, la Luna y los demás astros, a propósito de sus velocidades relativas, sus revoluciones y demás cambios, del por qué es mejor que cada uno haga y padezca lo que hace y padece. Pues no hubiera creído nunca que él, diciendo que habían sido ordenados por la mente, les asignaría otra causa que el hecho de que lo mejor es que estén tal y como están. Así pues, creía que al atribuir la causa a cada una de esas cosas y a todas en común, explicaría también lo que es mejor para cada una de ellas y el bien común a todas. Por nada del mundo hubiera vencido mis esperanzas. Antes bien, con gran diligencia cogí los libros y los leí lo más rápidamente que pude para saber cuanto antes lo mejor y lo peor. Más mi maravillosa esperanza, oh compañero, la abandoné una vez que, avanzando en la lectura, vi que mi hombre no usaba para nada la mente, ni le imputaba ninguna causa en lo referente a la ordenación de las cosas, sino que las causas las asignaba al aire, al éter y a otras muchas cosas extrañas. Me pareció que le ocurría algo sumamente parecido a alguien que dijera que Sócrates todo lo que hace lo hace con la mente, y acto seguido, al intentar enumerar las causas de cada uno de los actos que realizo, dijera en primer lugar que estoy aquí sentado porque mi cuerpo se compone de huesos y tendones, que los huesos son duros y tienen articulaciones que los separan los unos de los otros, en tanto que los tendones tienen la facultad de ponerse en tensión y de relajarse, y envuelven los huesos juntamente con las carnes y la piel que los sostiene,
que en consecuencia al balancearse los huesos en sus coyunturas, los tendones con su relajamiento y su tensión, hace que sea ahora yo capaz de doblar los miembros, y que esa es la causa de que yo esté aquí sentado con las piernas dobladas. E igualmente, con respecto a mi conversación con vosotros, os expusiera otras causas análogas, imputándolo a la voz, al aire, al oído y a otras 1000 cosas de esta índole, y descuidándose de decir las verdaderas causas, a saber, que puesto que a los atenienses les ha parecido lo mejor el condenarme, por esta razón a mí también me ha parecido lo mejor el estar aquí sentado, y lo más justo el someterme, quedándome aquí, a la pena que ordenen. Pues por el perro también según creo, que estos tendones y estos huesos estarían en Mégara o en Boecia, llevados por la apariencia de lo mejor, de no haber creído yo que lo más justo y lo más bello era, en vez de escapar y huir, el someterme en acatamiento a la ciudad a la pena que me impusiera. Llamar causas a cosas de aquel tipo es excesivamente extraño, pero si alguno dijera que sin tener tales cosas, huesos, tendones y todo lo demás que tengo, no sería capaz de llevar a la práctica mi decisión, diría la verdad. Sin embargo, el decir que por ellas hago lo que hago, y eso obrando con la mente, en vez de decir que es por la elección de lo mejor, podría ser una grande y grave ligereza de expresión. Pues, en efecto, lo es no ser capaz de distinguir que una cosa es la causa real de algo, y otra aquello sin lo cual la causa nunca podría ser causa. Y esto, Bien, según se ve, hasta ahí, bien. ¿Se entendió el texto? ¿Quién lo entendió? Está diciendo Sócrates, a punto de morir en la cárcel, tiene un texto en la mano. ¿De qué filósofo? de Anaxágoras, que no podrían ser las Tiene causas materiales. un texto de Anaxágoras que considera que el principio de todo es el nous, el entendimiento. Y Sócrates dice, me pareció que es un maestro de las causas, es un capo de las causas. Como dice Alarcón, un crack de las causas, ¿no? Y me puse a leerlo para ver qué decía. Porque él dice que la causa de todos es el entendimiento, ¿cierto? Entonces dijo, yo pensé que él iba a acomodar todo de tal manera para explicar cómo es conveniente que todo sea así. ¿Cómo es conveniente? Esta idea de que es conveniente que sea así, Leibniz le llama la lex melioris, la ley de lo mejor. Hay una ley que hace que las cosas sean todo lo mejor que pueden ser. Bajo el lema, este es el mejor de los mundos posibles, ¿no? Se llama la lex melioris, la ley de lo mejor. Entonces, Sócrates dice, yo pensé que me iba a explicar la lex melioris, es decir, ¿por qué es conveniente que el hombre tenga 2 piernas? No que me explique que las tiene, sino ¿por qué es bueno que tenga 2 y no 4? ¿Por qué es bueno que tenga 2 brazos y no 8? ¿Por qué es bueno que sean las cosas como son? ¿Sí? Explicar la razón de bien de las cosas. Yo pensé que iba a hacer eso si él explica que el fundamento de todo es el entendimiento, pero cuando empieza a explicar, vuelve a acudir a lo de los presocráticos, dice, vuelve a acudir a los gases, a los éteres y a cuánta cosa material, dice, ¿no? Entonces él pone una metáfora, él dice, es como si alguien, ¿no es cierto?, dijera, ¿por qué está Sócrates acá sentado? Y la lex melioris, la causa metafísica, la causa de la razón metafísica de por qué Sócrates está ahí, es porque para Sócrates es mejor cumplir las leyes aunque sean injustas. Porque ese es un principio de amor a Atenas, respetar las leyes aunque sean injustas. Por amor a Atenas es que está muriendo Sócrates. Él está diciendo, yo muero por amor a Atenas, dice, ¿no? Porque Crito le había concedido una soborno a uno de los guardias para que Sócrates se escape. Y Sócrates no quiso escapar. Entonces él dice, esa es la verdadera razón, esa es la verdadera explicación de la causa de por qué yo estoy sentado acá en la cárcel.
Pero resulta que alguien dice que la causa por la cual yo estoy sentado acá es porque yo tengo tendones y huesos que tienen articulaciones y que sirven para doblar la rodilla y para sentar la nalga en la silla. Pero esa no es la causa, esa no es una causa de por qué yo estoy sentado acá, ¿no? ¿Vieron que el texto muestra de esa manera? Entonces, ¿cuál es la verdadera causa? ¿La lex melioris o las articulaciones, la causa material? La verdadera causa es la lex melioris. Yo pensé que Anaxágoras me iba a explicar la lex melioris, pero él postula el entendimiento, pero termina acudiendo a los gases y a los éteres, como los demás hotentotes, diría Heidegger, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende cuál es la crítica que le está haciendo Sócrates a Anaxágoras? Bueno, paréntesis también, ¿no? Porque no sé si entendieron o no, pero dice que estaba leyendo el libro, ¿no? Para los que dicen que Sócrates era analfabeto, ¿m? Que estaba leyendo un libro. ¿Entendieron? ¿Entendieron por qué esta es la causa final? Porque es la ley de lo mejor, es decir, ¿para qué fueron hechas las cosas? Para su bien, para lo mejor, para lo mejor. ¿Para qué fueron hechas las cosas? Esa es la causa final. Entonces, ¿dónde encuentra la causa final Aristóteles? En Platón. ¿Y Platón dónde la encuentra? En Sócrates. ¿Y Sócrates dónde la encuentra? En Anaxágoras. Entonces, Anaxágoras es el primero que plantea la causa final. Lo que va a hacer Aristóteles es profundizar en esas causas, pero no es que él descubre una que no existe. Bueno, el objetivo de la clase era llegar a esta instancia, era que entiendan eso, ¿no? Que Aristóteles ya leyó en Platón la causa final. Por ahí, por si a ustedes se le ocurre decir que Aristóteles descubre la causa final, Aristóteles no descubre ninguna causa. Él lo que hace es la conoce, a las cuatro causas ya las conocía Platón. Lo que hace Aristóteles es meterse en el camino ese que abre Anaxágoras y lo profundiza y descubre toda su metafísica ahí, en esa búsqueda, pero tomándose en serio a Anaxágoras. Aristóteles también se sorprende por lo que dice Sócrates de Anaxágoras, pero en vez de acudir a los gases y a los éteres, se la toma en serio a la causa que es el entendimiento. Por eso para Aristóteles, ¿cómo se define a Dios? Como noesis, noetos, noesis, pensamiento que se piensa a sí mismo. La definición de Aristóteles de Dios, que es la verdadera causa, es el nous de Anaxágoras. Entonces, saben mucho de Aristóteles ya con esto. Ya con ver esta clase nada más y entenderla bien, ya saben más de Aristóteles que todos los otros que andan hablando de Aristóteles por ahí sin haber leído bien los textos. ¿Bien? ¿Entienden el objetivo de por qué leímos el Fedón? Sí. Bien, bueno, ¿han entendido? ¿Sí? Bueno. Preguntas. Mira, Momento de preguntas. A tengo ver, una vamos a pregunta Omar. que... ok. Vamos a Omar y después Arturo. Levanten la mano, ¿sí? Muy entendido. Solamente quisiera que volviera a retroalimentar ese último punto sobre el cambio, lo que ve Aristóteles en Anaxágoras que Anaxágoras no ve. Claro, Anaxágoras postula que la causa es el entendimiento, Aristóteles también, pero Anaxágoras no es consecuente con ese postulado, y lo que va a hacer Aristóteles es ser consecuente con esos postulados y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. ¿Sí, sí, Omar? Sí, profe, sí. Gracias. Bien, bueno. ¿Alguna pregunta, algún aporte? La pregunta de Omar le sirve para entender qué es lo que hace Aristóteles con Anaxágoras, ¿no? A ver, Porteño. Y después Arturo, ¿cierto? Vamos Arturo y después Porteño, porque Arturo... Si me podías decir, bueno, dale. Sí, Vamos con Arturo. La causa final se podría decir que es visible o tiene, o sea, es racional, pero en virtud de que estamos en la adecuación de pensamiento, en el sentido de que, como dijiste hace rato, el ser se muestra,
pero porque está dado, ¿no? Porque, por ejemplo, desde el punto de vista de la aletheia, no sería, para ellos no es tan evidente que hay causas finales, ¿no? Porque ellos no piensan que las cosas estén dadas, ¿no? O sea, la causa final tiene sentido en virtud de estar en la adecuación de pensamiento, pero no más ahí, ¿no? O sea, tiene como una base metafísica completamente en el realismo, diría yo, ¿no? Y para darle paso a a, a Gus, Ajá. para darle paso a Gus, precisamente, justamente, hemos sido testigos de cómo precisamente esta clase ha servido para aclarar muchas cosas de Aristóteles que mucha gente, como dijiste, no se ven. Y, y en mi grupo es muy evidente justamente de que hay hay mucho, Aristóteles se entiende más bien por los que hablaron de él, ¿no? O sea, el intento lectores de Santo Tomás, el intento lectores de Hegel. Entonces, Sí. El Aristóteles de escuela. Sí, sí. De la pregunta que hiciste no te entendí nada, pero bueno, lo dejemos como un comentario útil para el que lo haya entendido. resumo Dale. facilísimo. ¿La causa final es exclusivamente del realismo Mm. o de la No, adecuación del pensamiento? no, porque en la revelación también hay causa final. Ah, pero de Dios, ¿no? La revelación de Dios. Bueno, sí, sí, Pero no sería filosofía, ¿no? Sino teología. claro. Sí, pero Eso. no hay solo causa final en el realismo, si es lo que estás afirmando. Ah, Claro, claro. A ver, vamos con Gustavo y después vamos con Alonso. Bueno, sí, concuerdo con Arturo que hay que ir con una lectura muy pausada para poder interpretar bien esta lectura. Yo quería preguntar, porque me perdí descargué un PDF de Platón que no tiene esta referencia. Acá encontré otro que el número está dentro del texto, pero el anterior no lo tenía, así que me perdí un poco en la lectura. ¿Cuál es la referencia, profe, de todo lo que se leyó? Ah, el número para Número. leerlo. Sí. 97C. Anotalo y después buscalo. Alonso. Igual, Gus, revisa, creo que la palabra Noxágora solo aparece una vez en todo el texto. Entonces le puedes dar control F al PDF para que salga. Em, ¿Había o existe alguna razón dentro del sistema de pensamiento de los presocráticos por la cual no daban el paso hacia la causa final? O sea, estaban en su sistema de pensamiento con alguna especie de limitación por la que no daban el paso. Es que sí la desarrollan en parte. No, no es verdad que no la desarrollen. En los presocráticos están las cuatro causas. De hecho, Anaxágora es un presocrático y Aristóteles la está descubriendo ahí. No son otentotes. No son Porque, otentotes. O sea, sí, Mm. porque en el Fedon dice, bueno, Sócrates hace esa observación, ¿no? Dice, pero al final me regresa a los gases, al agua, al etcétera. Bueno, pero es un pensamiento que está iniciando, es un pensamiento inicial. Hay que encontrarlo, el pensamiento. Hay que hacer, como diría Arturo, una aletheia, hay que desocultarlo al fundamento metafísico de los ontólogos. ¿Qué es lo que hace Heidegger, no? No está dado así escrito como explícito. Hay que hacer todo un trabajo hermenéutico para que aparezca. Sí, bueno, y desde Heidegger los presocráticos lo veían como ontólogos más bien, desde un punto de vista Claro, totalmente distinto. claro, para Heidegger los presocráticos son más importantes que Platón y Aristóteles. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, gente, ¿les pareció bien la clase? ¿Han aprendido mucho de Aristóteles hoy? Sí. Está bien la metodología ir leyendo e ir comentando, ¿no? Está bueno, ¿no? sí, Bueno, ya pero yo dentro.
Yo te voy a hacer la última pregunta más importante que fue con la primera afirmación que empezaste la clase, o bueno, una de las primeras. Entonces era esta pregunta que dice así, mira, decías que la filosofía no empieza en Grecia, ¿no? Dijiste que empieza en Egipto, de hecho, ¿no? Entonces, ¿qué es aquello por lo cual diremos que el contenido egipcio o los, digamos, lo que aportó egipcio también es filosofía? O sea, que hay en Egipto que lo hace ser un pensamiento filosófico, si para Aristóteles el pensamiento filosófico tenía que buscar las causas y los primeros principios y llegar a la capacidad de hacer deducciones. Es que eso han hecho los egipcios también. Lo que pasa es que ellos lo hacían en el marco de la religión, pero sí lo han hecho. ¿Cómo? Por ejemplo. Bueno, pero ese sería ya empezar a explicarte las cosmogonías egipcias y la relación entre Bueno, Horus, Osiris, Isis, claro, pero sí lo han hecho. pero Pasa que en entonces, el marco de la religión, ajá. Pero entonces podríamos decir que si aquello por lo cual sí están en los egipcios, sí podemos decir que es el fundamento el inicio de un pensamiento filosófico es buscar las causas, como dice Aristóteles, y llegar a hacer a la posibilidad de hacer deducciones, ¿no? Hacer totalmente, deducciones ok. totalmente. Así es. Ah. Pero bueno, de una manera muy incipiente, ¿no? Como lo han hecho los griegos, claro. Los griegos sí le han sumado a ese pensamiento incipiente, le han sumado mucha vocación, ¿no? Racional. Así que bueno, gente, nos vemos el martes entonces, ¿eh? Y ya continuamos con la causa formal y con la causa final de Aristóteles. ¿Sí? Meta, nos vemos, cuídense y nos vemos el martes, ¿eh? Repasen. Gracias, maestro. Feliz noche. Que estén bien. Gracias, Juan.